lo largo de los siglos, la humanidad ha sufrido un sinnúmero de injusticias, leyes y eventos impuestos por emperadores, dictadores y reyes. Sin embargo, cada uno de estos acontecimientos que han marcado nuestra historia ha permitido el surgimiento de figuras importantes que han dado paso a la libertad y la igualdad. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo nacen los derechos humanos? ¿Quién los creó y desde cuándo existen? Soy Giovanna Michel y hoy te invito a que me acompañes a conocer la historia de los derechos humanos. Es importante recordar los acontecimientos que dejaron huella en el arduo camino del reconocimiento de los derechos humanos en la historia, como primeras semillas de su puesta en valor como derechos naturales. Pero, ¿por qué se les llama naturales? Porque son inherentes al ser humano por el mero hecho de existir. En el año 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia. Reinando allí, decidió liberar a los esclavos, reconocer la libertad de culto y la igualdad racial. Lo decretado se plasmó en una escritura cuneiforme en un cilindro de barro, descubierto en 1879 en el actual Irak y que reposa hoy en el Museo Británico. El cilindro ha sido traducido a los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas y su contenido se asemeja al inicio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Más de 1700 años después, el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra promulgó en 1215 lo que algunos estudiosos consideran la primera constitución del mundo. Sucedió cuando el monarca violó un sinnúmero de leyes y tradiciones y los nobles le forzaban a firmar la denominada Carta Magna. Se documentó así que incluso un rey no podía estar por encima de la ley y debía respetar inmunidades tales como no atentar contra el derecho a la vida y la propiedad sin un juicio justo, así como tampoco abusar de los impuestos, pese a que esta decisión real se basó en la necesidad de la corona, de la lealtad y recursos económicos y militares de la nobleza para patrocinar guerras, no beneficiando directamente al pueblo. Quedó el precedente de que se podía evitar el abuso del poder. La Carta Magna no tuvo una larga vigencia práctica, más ha sido citada en las peticiones de derechos de la historia que se contraponen al mal llamado derecho divino para gobernar. En 1776 se da la Declaración de Independencia Norteamericana y posteriormente su Constitución Nacional en 1787, ratificada al año siguiente. Ambas hacen énfasis en los derechos individuales básicos de los ciudadanos. Cabe destacar que esta última es la constitución más antigua en uso del mundo. Las primeras 10 enmiendas a su texto, dictadas en 1791, constituyen la llamada Carta de Derechos, que consagra, entre otras, la libertad de expresión y el derecho de reunión, el de petición y la prohibición al castigo cruel, así como la privación de la vida, libertad o propiedad a las personas, sin el debido proceso legal. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenciaron a la Revolución Francesa, produciéndose un efecto dominó que permeó además en otros movimientos independentistas emergentes. Entre las leyes derivadas de los derechos civiles de esta Constitución, rige desde 1990 la Ley para los estadounidenses con discapacidades, que prohíbe la discriminación contra estas personas en el empleo y el acceso a instalaciones. En 1789, el pueblo de Francia derrocó a una monarquía absolutista, solo 6 semanas después del ataque súbito a la prisión de la Bastilla, símbolo de la represión real. El 14 de julio de ese año, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este pronunciamiento, que tuvo repercusión universal en la liberación de otros pueblos del mundo, reconocía el libre ejercicio de los derechos naturales de la humanidad, teniendo solo como límite el goce de los mismos derechos por parte de los demás miembros de la comunidad. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar la equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. Es preciso estar claros en que el camino al reconocimiento histórico de los derechos humanos no fue producto de la liberalidad, sino de quienes imponían el poder, sino que costó muchos sacrificios y vidas para que pudieran irse dando cambios de pensamiento y acción en el reconocimiento de los derechos humanos universales.
La búsqueda de la paz ha sido una necesidad para una humanidad que siempre se desangra en algún conflicto violento, nacional, regional o mundial. En la historia, a través de treguas concretas entre pueblos y posteriormente, mediante la denuncia de pacifistas como Alfred Nobel, Bertha von Suttner o Henry Dunant, entre otros, se ha intentado acabar o mitigar los efectos de las guerras, flagelo que además de las bajas militares, donde los soldados han sido obligados a combatir en condiciones infrahumanas, trae como daño colateral violaciones a los derechos humanos de los civiles, mucho más graves y de forma casi impune que las que se han padecido en tiempos más pacíficos. En la era contemporánea, luego de la devastación de la Primera Guerra Mundial, una fallida sociedad de naciones trató de evitar otro conflicto mayor, mas por falta de voluntad política, se involucionó hacia la segunda gran conflagración planetaria, poniéndose los intereses geopolíticos por encima de la dignidad de las personas, con resultados aún más funestos que el anterior. Los gobernantes del mundo parecieron haber aprendido de sus errores y en octubre de 1945, a menos de 2 meses del fin de la Segunda Guerra Mundial, surge en la comunidad internacional un nuevo actor global, la Organización de las Naciones Unidas, con su cuerpo normativo que promueve el respeto a la vida y otros derechos naturales elevados a la categoría de derecho internacional. Efectivamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge teniendo como ideal común una paz sostenible para todos los pueblos y naciones del mundo. Tal declaración establece por primera vez y con efectos globales los derechos humanos fundamentales que deben protegerse primariamente. La misma ha sido traducida a más de 500 idiomas. Su estrategia es reforzar y hacer realidad la idea de que toda persona tiene derechos y libertades inalienables sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, aunque aún se lucha porque estos derechos sean exigibles y no meras declaraciones de principios, se han logrado grandes avances en el camino de su reconocimiento, expansión, especificidad e internacionalización. No podemos pasar por alto el destacado rol del diplomático panameño Ricardo J. Alfaro, quien en las sesiones de trabajo de la ONU dejó muy en alto el nombre de Panamá. En el contexto de la diplomacia mundial, el doctor Alfaro fue jurista y docente, presidente de Panamá desde el 16 de enero de 1931 hasta el 5 de junio de 1932, dirigente de la Comisión para las Reformas del Código Electoral Panameño 1968-1969 y proactivo miembro de comisiones negociadoras de tratados con los Estados Unidos, país en el que fue embajador en pro de la soberanía panameña. En efecto, en el campo de las relaciones internacionales, estudiosos nacionales y extranjeros consideran que el proyecto de contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentado por Panamá, redactado y sustentado por Alfaro, fue considerado el más valioso, incluso después de ser debatido por los comisionados de la ONU, al punto que gran parte del contenido de esta importante declaración se basa en esta propuesta panameña. Es ponderable el importante papel impulsor de Eleanor Roosevelt, sindicalista, profeminista, política y ex primera dama de los Estados Unidos, junto a otras diplomáticas, como presidenta del Comité de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, específicamente en la discusión y aprobación de este instrumento de protección. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estados se pusieron de acuerdo para que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos no volviese a originar actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, según reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello era clave el reconocimiento de los derechos civiles y políticos como forma de asegurar que las discrepancias ideológicas y políticas no acabaran generando conflictos que llevasen a nuevas guerras y pudieran resolverse desde el respeto a la integridad física y la libertad de las personas. Uno de los logros internacionales posguerra de la ONU es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1976, que desarrollando los postulados de su Carta Constitutiva original, impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.
Esta organización reconoce que no solo puede realizarse el ideal de ser una persona libre, en pleno disfrute de sus libertades civiles y políticas, sino se encuentra liberada del temor en su ejercicio pleno y libre de miseria. Esto amerita que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. Se reafirma así el reconocimiento de los derechos individuales, entre los cuales se encuentran el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos civiles y políticos, tales como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el respeto a la libre opinión y expresión, la capacidad de realizar asambleas pacíficas por medio de la libertad de asociación y la protección para los niños en atención a su minoría de edad en pro de reconocerles una nacionalidad, registro y nombre. Además, se reconoció el derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto y al ser elegido, así como al acceso a los servicios públicos en igualdad ante la ley. Es importante destacar que este pacto establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y todo discurso o acción de odio racial o religioso o que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibido. Corría el año 1962 y en la Universidad de Berkeley, en California, un caso emblemático cambió la historia. Ed Roberts, un hombre que requería soporte vital para moverse y respirar por secuelas de la polio que le ocasionó una severa parálisis neuromuscular, venció el etiquetamiento burocrático que no le consideraba apto, llegando a ser admitido como estudiante. El tesón de Roberts, quien obtuvo el grado de maestría y dictó clases de ciencia política, dio frutos y es hoy reconocido como el padre de los movimientos de vida independiente. Murió el 14 de marzo de 1995 a los 56 años y en homenaje, su silla de ruedas se exhibe en el Museo Nacional de Historia Americana y en la comunidad de Berkeley se creó un campus de acceso universal en su honor. Por su parte, Katharine McGee, activista estadounidense reconocida por fundar en los 60 dos de las primeras organizaciones en beneficios de personas con síndrome de Down para unir a los padres de niños con este trastorno genético, logró avances contra la discriminación y trato cruel en la búsqueda de opciones médicas y educativas para mejorar la calidad de sus vidas. Estos pioneros, que se atrevieron a cambiar las cosas, inspiraron a otros en gran cantidad de países. Mientras tanto, en Panamá emergen organizaciones ciudadanas producto de la necesidad imperiosa de trato digno para todos, tales como la Unión Nacional de Ciegos en 1962 y en 1979 la Asociación Nacional de Sordos, entre otras. Las más de 100 ONGs activas en el Istmo hoy han continuado con la causa de la inclusión, incidiendo cada vez más en las políticas públicas, en las agendas de responsabilidad social empresarial y en la formación ciudadana en pro de las personas con discapacidad, de la mano de entes rectores, como veremos más adelante. El precedente de acciones ciudadanas de impacto local, regional y global va dando paso a instrumentos jurídicos supranacionales de amplio reconocimiento de derechos, producto de la suscripción de tratados tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, de la Organización de los Estados Americanos, que establece que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado estado, sino que se fundamentan en los atributos de la persona, razón por la cual se justifica una protección internacional adicional a la que ofrece el derecho interno, incluso cuando se alegue que lo pactado internacionalmente se contradice con las normas nacionales. Se promueven así sistemas constitucionales que respetan lo pactado en las convenciones. Casi 6 décadas después que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 proclamara derechos y libertades para los individuos sin distinción alguna por cualquier otra condición, surge en 2006 un instrumento legal internacional de impacto aún más específico. En la lucha por la equiparación de oportunidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asamblea General de la ONU del 13 de diciembre de 2006 dispone medidas tales como el derecho a que este colectivo pueda tener protección en condiciones de igualdad de todos sus derechos y libertades fundamentales.
Esto incluye el libre ejercicio de sus derechos políticos, tales como el participar plenamente en la vida pública y política nacional en igualdad de condiciones, sin intimidación, pudiendo votar secreta y libremente y ser elegidas. Esto facilitado por el uso de nuevas tecnologías de apoyo para que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. También contempla esta convención la obligatoriedad de los estados de asegurar condiciones de participación efectiva de las personas con discapacidad en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que les integren y representen, incluida su militancia en partidos políticos. Estos avances le dan más vigencia a la histórica y reivindicativa expresión "nada sobre nosotros sin nosotros". Como caso de efectividad, destaca una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2019 que sienta un precedente que acarrea responsabilidad internacional de reparación en los estados, cuando se den violaciones de derechos de garantía de protección judicial oportuna a personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad. Es destacable la existencia de otras convenciones específicas que, al igual que las mencionadas, también aportan la consolidación de las fortalezas y a la erradicación de debilidades en los sistemas de protección estatales, buscando ampliar la capacidad de propuesta de todos los actores de la vida pública y privada, brindando modelos de políticas públicas y acciones ciudadanas que, replicados, promuevan la inclusión y el empoderamiento progresivo de las personas con discapacidad. La Constitución Política de la República de Panamá es la norma rectora que recoge los derechos humanos que protegen a todas las personas, por tanto también a las que tienen una condición de discapacidad. El título tercero de esta Carta Magna identifica los derechos humanos como garantías fundamentales, reconociendo el derecho a la vida e instruyendo a nuestras autoridades a asegurar su efectividad con acciones reales, más allá del papel. Estos derechos de protección deben entenderse como mínimos, lo que significa que no debemos conformarnos con ellos, sino que pueden expandirse y no son excluyentes de otros que pueden seguirse reconociendo para defender la dignidad de las personas. ¿Sabías que el artículo 19 de la Constitución panameña, que en 2022 cumple 50 años, establece hoy, luego de que se le introdujeran reformas en 2004, que no habrá discriminación por razones de discapacidad? Estos avances en las normas constitucionales y legales son fruto del esfuerzo de muchas personas que han luchado porque las cosas cambien, adecuando el sistema jurídico panameño a los convenios internacionales de protección. La Constitución establece que Panamá acata las normas de derecho internacional. De esta manera, los tratados suscritos por el país son ratificados, convirtiéndose en leyes de la República, tal y como la mencionada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy está contemplada en la Ley 25 de 2007 y es de obligatorio cumplimiento. De igual manera, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad se ratificó mediante una ley, la número 3 de 2001. No podemos olvidar que en el pasado Panamá se ha adherido a documentos internacionales, como la Declaración de los Derechos de los Impedidos de la Organización de Naciones Unidas de 1975, la Iniciativa de la Década de las Personas con Discapacidad entre 1983 y 1992, y a las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en 1993, que establecen además catálogos de buenas prácticas para estas causas. Hay que destacar que un organismo precursor ha sido el Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE, creado mediante la Ley 53 de 1951. A la fecha, el ente rector en estos temas es la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS, creada en 2007, la cual basa su política de inclusión social en los principios de equiparación de oportunidades, respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la participación ciudadana.
Cenadis emitió además en 2009 una política pública de discapacidad en la que contó con la participación de la sociedad civil. Con estas iniciativas se requiere vencer las barreras que frenan el desarrollo pleno de las personas con discapacidad a través de estrategias efectivas de protección social para mejorar la calidad de vida y lograr una mayor autonomía de la población con discapacidad y sus familias. El papel de la sociedad civil es vital, toda vez que retroalimenta de datos tomados de fuentes directas a los organismos estatales por el contacto que tienen con las personas con discapacidad, pudiendo así incidir en la formulación de políticas públicas de empoderamiento de las mismas que sean acordes a la realidad y a sus necesidades cambiantes. Las ONGs han logrado trabajar de la mano con organismos especializados, tales como el Tribunal Electoral, en materia de sufragio universal, en aras de una mayor participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública. El avance no ha sido fácil, ya que hay escasa inscripción o postulación de estas en los partidos políticos o en la militancia independiente. No obstante, los consensos que promueven reformas mantienen estos temas sobre la mesa. En los procesos de elecciones y consultas populares, las personas con discapacidad dificultades para llegar al lugar donde han de emitir su voto, ya que su accesibilidad se ha visto limitada históricamente por barreras físicas, ya sean arquitectónicas o geográficas. De igual forma, pese a los procesos en la participación en estas actividades democráticas, algunos de los materiales electorales no son de comprensión amigable y por tanto se afecta la autonomía del votante con discapacidad al requerirse el apoyo de otras personas para que pueda concretarse el proceso del sufragio. Es por ello que se trabaja periódicamente en reformas legales producto del consenso. Las oficinas de equiparación de oportunidades de cada institución del Estado y sus enlaces, entre ellas la del Tribunal Electoral, deben cumplir con la Ley 42 de 1999, que regula mecanismos de coordinación con las personas con discapacidad, sus familiares y las asociaciones constituidas por ellos y para el bienestar de este colectivo. Este trabajo conjunto por la integración también reconoce y va de la mano con la labor del resto de la sociedad civil organizada. De esta forma, las políticas públicas que emanen de estos consensos estarán dotadas de una mayor efectividad y legitimidad. A tal efecto, la Comisión Nacional de Reformas Electorales que el Tribunal Electoral convoca luego de pasado el proceso electoral ha producido proyectos que establecen grandes avances en la accesibilidad universal para el libre ejercicio del sufragio en la conformación de estructuras partidarias que empoderen a las personas con discapacidad y la especificación del financiamiento respectivo a favor de la no discriminación, la cual queda de manera categórica prohibida en aras de un país donde todos los ciudadanos pueden construir y participar de procesos democráticos por igual. Recordemos siempre que las conquistas de la humanidad en materia de derechos humanos, ya sea que se consideren los mismos derechos naturales que ostentan las personas por razón de existir o sean consagrados jurídicamente, pese a haber sido adversados por los poderes que resisten el cambio, han logrado evolucionar hasta el reconocimiento del que gozan hoy. El derecho a la vida y la libertad comprende todas las garantías por medio de las cuales se defiende al individuo de opresión y del gobierno arbitrario. Ricardo J. Alfaro.